Solo la cábala paradiso quita lo pendejo, extra grande. Charla casual. En el semáforo rojo charlé con un sin techo y le comenté que eran una bendición porque daban testimonio de nuestro mundo roto en medio de la abundancia. Me respondió que no había problema, ya que el Mesías estaba a punto de llegar, estando a la vuelta de la esquina. Me quedé pensando si el mencionado Mesías Salvador era texto o persona. Si el Mesías es texto, pues ya vino, que es la cábala paradiso de la enseñanza de Moisés. Manos a la obra y no quedarse cruzados de brazos. Pero si el Mesías es persona, todavía está por venir o por regresar y habría que seguir esperándolo pacientemente. Recomendación. Si no entiende lo siguiente a la primera ni a la segunda, es porque la educación fue muy eficaz en lograr sus objetivos de estupefacción. Entonces lea mi libro, El punto dulce, sobre lo obvio, todo revelador, pero oculto a simple vista. Léalo en Amazon, en español e inglés, impreso audible, o si lo prefiere en digital, por 99 centavos dólar, 89 centavos euro. También en 5 idiomas más, pero sin versión audible. Argumento. Me voy sobre las conclusiones, dejándoles de tarea los argumentos en la lectura del libro El punto dulce. Mi punto de partida para marcar el inicio en el tiempo queda entre el colapso de la Edad de Bronce y el inicio de la Edad de Hierro, allá por el siglo XII antes de la Era Común, en el fértil creciente. Este parteaguas sirve para dividir el antes del después histórico. La era de la mitología anterior se caracterizaba por la inclusión del término medio entre el cielo y la tierra, mientras que la era del dualismo posterior se caracteriza por la exclusión de dicho término medio. Por inclusión del término medio se refiere a la inclusión del humano semidivino, de Padre Celestial y Madre Terrenal. Por exclusión del término medio se refiere a la exclusión del ser humano del semidivino. El homo sapiens es solo de padre y madre humanas, es decir, antes había dioses humanos y los héroes, y después solo hay Dios y humanos, habiendo una barrera infranqueable entre los habitantes del cielo y la tierra. Tesis. Aquí es donde entra en escena el primer pensador de talla universal. A Moisés, por un lado, se le revela que hay creador y por otro lado que hay creación. De ahí piensa él que, por consiguiente, nosotros, como narradores, debemos ser creativos del creador, así como devenir criaturas de la creación. Es decir, la contribución de Moisés a la humanidad es el conocimiento universal de, cito, el creador del creativo, criatura de la creación. Todo lo demás en la Biblia es inventado, pero es válido si, siempre sí, se someta a este principio universal del conocimiento del ser y del devenir. Línea del tiempo. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó la bolita? Moisés dejó la enseñanza del principio universal del conocimiento a boca de jarro para que no se lo perdieran. Pero los sabiistas de la antigüedad lo pasaron por alto o bien o mal hicieron ocultándolo para servir sus propias creencias, valores e intereses. El asunto es que en vez de pasar de la era mitológica a la era de paradiso, entramos en la era del dualismo de los últimos 3000 años. Después de la edad de bronce se empieza la nueva era del dualismo con la edad de hierro. A continuación siguen la antigüedad griega y romana, la edad media, el renacimiento, la ilustración hasta la modernidad y posmodernidad hoy en día. Lo que caracteriza esta era del dualismo es precisamente el dominio de los contrarios, los conflictos y las crisis, ya sea en la política como polarización de izquierda y derecha, en la moral, el dilema entre el bien y el mal, en la física electromagnética como cargas opuestas y así sucesivamente en todo lo demás. Fórmula Paradiso. La recomendación de Moisés es imitar al creador de la creación como criaturas creativas, es decir, ser creativos como el creador y a la vez devenir criaturas de la creación. Ahora pasemos a las aplicaciones, pero antes de eso aclaremos paradiso para facilitar la explicación. Paradiso es el acrónimo de S de ser, 1, ser, devenir, diagonal y triada de partes de RP con descubrir D, reflexión R y plano P. O bien, ser S, diagonal, devenir DRP con espiritual D, mental R, físico P. Modelo de familia.
Nuestro modelo paradiso de cosmovisión asume continuidad histórica. Esto conlleva que las escuelas presocráticas de Jonia del siglo VI antes de la era común son de alguna manera el eslabón perdido entre el Moisés de Israel del siglo XII antes de la era común y la escuela de Atenas de Grecia del siglo IV antes de la era común. Ahora vamos a darle una cara humana para entender mejor las cosas. El patriarca es Moisés. La triada de hijos serían los presocráticos Pitágoras de Samos, Parménides de Elea, conjuntamente con Genófanes de Colofón y Tales de Mileto. Fuck. Ahora vamos a darle una cara humana para entender mejor las cosas. El patriarca es Moisés. La triada de hijos serían los presocráticos Pitágoras de Samos, Parménides de Elea, conjuntamente con Genófanes de Colofón y Tales de Mileto. La triada de nietos serían la escuela de Atenas compuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles. La triada de bisnietos serían los pensadores de la Ilustración Europea, John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, así como 7 constitucionalistas americanos. Y nosotros, hoy en día, seríamos los descendientes postmodernos, desconcertados de cuarta generación. Los presocráticos. Los pensadores presocráticos comprenden a Tales de Mileto, fundador de la escuela Milesia P de físicos, Genófanes de Colofón y Parménides de Elea, fundadores de la escuela eleática de, cito, el ser es y el no ser no es, Pitágoras de Samos, fundador de la escuela pitagórica R de las triadas de, cito, todo es triada, inteligencia, fuerza y suerte, y de la secta secreta pitagórica Tetractis S, sin palabras por supuesto. La escuela de Atenas estuvo compuesta por Sócrates R, Platón D y por Aristóteles P, pero también hubo muchos otros filósofos y escuelas menores. Escuela de Atenas. Pero ¿cómo exactamente se configura la cultura para ser transmitida mediante esas mencionadas escuelas de manera convincente? Aquí es donde entra la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Parafraseando, por supuesto, el asunto es que Sócrates, cito, solo sabía que no sabía nada. Por lo menos era honesto. Platón reconocía que, cito, no sabía si iba a o venía de los primeros principios. Imagínense lo norteado que andaba. Y Aristóteles estaba convencido que, cito, el universo era eterno, que no habiendo creación, no había necesidad de creador, ni por siguiente humanos caracterizados como criaturas creativas. Esto es el colmo, y todo por salvar la razón dualista por encima del sentido común. Y por si fuera poco, posteriormente entra el cristismo o mesianismo, producto de concepciones en cortocircuito de Grecia e Israel. Daños. El asunto es que en la escuela se nos inculca por un lado la cultura del engaño y por el otro la cultura de la esperanza. Los daños colaterales de una civilización carente del principio universal de conocimiento son la educación enciclopédica irracional y contra natura. Esto lleva a alumnos y a estudiantes al autismo, la locura y la desdicha. De ahí la propensión al fanatismo, la adicción y la violencia, entre muchos otros males. Un error en la cabecera afecta todo río abajo. La inteligencia artificial es prueba irrefutable del dualismo en el pensar no creativo. Aplicación de piedra angular. La primera aplicación de la cábala paradiso viene a ser la lectura de Génesis 1.1 compatible con Génesis 1.1 diagonal Aleph. Aquí tendríamos Génesis 1.1 a Aleph leído como, cito, creador, creativo, diagonal, criatura, creación. A continuación, Aleph diagonal Génesis 1.1 AB se leería como, cito, creador, creación, creó. Enseguida, Génesis 1.1 ABC se leería como, cito, creación, creó Dios de dioses. Luego, Génesis 1.1 BCD se leería como, cito, creó Dios de dioses el lenguaje. Finalmente, Génesis 1.1 CDF se leería como, cito, Dios de dioses es el lenguaje con los cielos y es el lenguaje con la tierra. A continuación, presentamos un muestrario de la amplitud de las aplicaciones de la enseñanza de Moisés de la cábala paradiso. Revelación. Expresemos paradiso como creador S, creativo, criatura, diagonal, creación de RP con religión de filosofía R, ciencia P. Letras. Expresemos paradiso como pensamiento S, diagonal, lenguaje de RP, con sujeto de verbo R, objeto adjetivo P.
Principio universal del conocimiento. Expresemos paradiso como principio S, diagonal, principios de RP con espiritual de mental R, físico P. Un entero, diagonal, triada de partes. Expresemos paradiso como fórmula, como un entero S, diagonal, triada de partes de RP, como dentro de, entre R, fuera P. Moneda sentido común. Expresemos paradiso como una moneda S, diagonal, triada de partes de RP, seca de borde R, cara P. Filosofía. Expresemos paradiso como metafísica ser S, diagonal, devenir de RP, con conocimiento, epistemología de bien, ética R, belleza, estética P. Física. Expresemos paradiso como fuerza S es igual, diagonal, a masa por aceleración de RP en fórmula F igual ma igual a ms sobre t al cuadrado. Fuerza S igual, diagonal, 1 sobre t al cuadrado de espacio R masa P. O bien, como fuente de fuerza S, diagonal, campo de fuerza de RP con variables de tiempo de espacio R masa P. Sociedad. Expresemos paradiso como creador S, diagonal, creación de RP con civilización de constitución R, cultura P. Estado. Expresemos paradiso como constitución R de Estado a 3 poderes. Primer poder legislativo D, segundo poder ejecutivo P, tercer poder judicial R y a su vez judicial R. Lo desplegamos como Estado a 5 poderes con quinto poder universidad DR, tercer poder judicial RR, cuarto poder medios PR. Derechos. Expresemos paradiso como persona S, diagonal, creencias D, valores R, intereses P. Sufragio pueblo. Triada de votos por persona. Sufragio infantil vía sus padres. Vocación. La felicidad es fútil. Solo chatear con el creador es fructífero. Plan de paz. Constitución paradiso como precondición para solución de Estado para Israel-Palestina. Triada. En paradiso, la inclusión o exclusión del término medio pasa a triada. Constitución a 5 poderes. La Constitución de México de 1917 es buena pero fechada a 3 poderes. La Constitución de izquierda propuesta no es más que reciclaje de un modelo social fechado. En cambio, la naciente edad de la información da el cuarto poder de los medios e igualmente la edad del conocimiento da el quinto poder de la universidad. De ahí que hayamos transitado de un estado de 3 a uno de 5 poderes. Con el paso del tiempo podrían surgir más poderes, por supuesto, en su momento de 3 a 5 o después a 7 o 9 poderes. Nuevos protagonistas del poder. La universidad como quinto poder estaría a cargo de la administración del presupuesto. Los medios como cuarto poder estarían a cargo de la supervisión del poder y de la riqueza. Transparencia de cuentas al día, por supuesto. Bueno y malo. La religión y la moralidad por sí solas es un tercio bueno y 2 tercios malo. Igual con la filosofía y la política, asimismo con la ciencia y la tecnología. Esos 3 conjuntos, actuando de manera aislada, hacen el doble de mal que de bien. Pero al unísono, como triada en armonía, serían enteramente buenas. ¿Cuántas guerras religiosas no se hubieran podido evitar? Así como la polarización en la política. Y no se diga de la adicción y enajenación por la tecnología hoy en día. Conclusión. Esa es la línea de tiempo de los eventos en la era del dualismo. De nosotros depende ahora inaugurar la era paradiso. Y de nada vale seguir esperando la venida de nadie. Una vez teniendo claridad en las cosas, basta de pretextos, manos a la obra sin demora. Es cuanto Ricardo Turiols Bonilla, su fiel servidor.